espíritu de la verdad, espíritu de oración, espíritu de paz, espíritu de estudio. Vamos a alejar al mal espíritu. A veces también cuando asistimos a la Eucaristía, a veces se nos encaraman por allí algunos espíritus y bueno, con la autoridad de Jesús, pues asumimos esa autoridad para alejarlos. Espíritu de mentira, espíritu de adicciones, espíritu de tristeza, espíritu de depresión, espíritu de desánimo, espíritu de enfermedad, espíritu del mal. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bien, pues ya estamos acercándonos a la entrada a clase. Ya viene un tiempo donde la ciudad entera pues se moviliza para entrar a otra etapa y estamos pues todavía aprovechando para descansar. Algunos se están levantando un poquito tarde, ojalá ya empiezan a levantarse más temprano esta semana para que no les caiga tan de golpe, ¿verdad?, el inicio de clases. Y bueno, pues con ese ambiente, ¿verdad?, que está allí en puerta, pues algo que nos ayuda mucho siempre es la oración. Jesús mismo, sabemos, era 100% Dios y 100% hombre, pero esa parte pues humana de Jesús necesitaba de la oración. La oración, el ser humano, digamos así, no le gusta orar, no quiere invertir tiempo en orar, aunque no es algo que nos disguste totalmente. Sin embargo, a la hora ya de ponernos a orar, no todo el mundo quiere invertir tiempo. Jesús también, pues para poder orar, se acompañó de 3 de sus discípulos, fue Pedro, Santiago y Juan. Y bueno, sube al monte. Yo creo que esto de subir nada menos cada que venimos a la misa los domingos es una manera también de subir nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Es una manera de elevar nuestro espíritu. No necesariamente tiene que ser un cerro, ¿verdad? Qué bueno cuando las iglesias están en un cerro, se ven muy bonitas, pero básicamente aquí es un elevarnos espiritualmente. Al venir los domingos, de alguna manera subimos junto con Jesús y ya no está Pedro, Santiago ni Juan, sino estamos cada uno de nosotros para subir con Jesús. He comentado esto, ¿verdad?, y también lo hago todavía de manera introductoria. Mucha gente hoy en día gasta mucho dinero para maquillarse, para dar un mejor aspecto a su rostro. Y bueno, mucho, de hecho, por ejemplo, las famosas cremas del Mar Muerto. Yo cuando estaba allá en Jerusalén, hasta allí me di cuenta, estuve viviendo en Nazaret, pero de ahí me moví a toda Tierra Santa. Y sí, me he dado cuenta que las famosas cremas del Mar Muerto eran, pues, además de carísimas, ¿verdad?, pues sí, eran muy deseadas por toda la gente. Y la gente quería ir al Mar Muerto, pero pues, a ir directamente a conseguir un buen precio y unas buenas cuantas cremas, ¿verdad? Y bueno, yo no digo que no condeno totalmente eso, pero sí hay gente que esa es la única solución que encuentra para cambiar la apariencia de su rostro. Y aquí el Evangelio de hoy pues nos presenta cómo la hermosura en las categorías de Dios pues viene de otra fuente, que es precisamente la oración. La oración es lo que hace bello a una persona, lo que hace agradable a una persona, lo que la hace sonriente, de una manera expresiva, cálida, asequible. Y lo contrario pues más bien pues es pues rostros fríos y demás. Hoy en día muchos, no solo jóvenes, pero mucha gente, estaba viendo el otro día una imagen de un grupo de gente, es un poco de caricatura, pero están así como todos con su teléfono caminando así como autómatas, van así caminando y todos encorvados y van así. Y bueno, eso finalmente ya en el día ordinario pues la gente está más bien distraída pensando en otras cosas, no sonríe. Y bueno, pues estamos pues llamados a desconectarnos
de lo más que podamos hacer uso necesario, porque para muchos el celular es su instrumento de trabajo, no lo negamos, pero habría que desconectarnos más de eso para estrenar más nuestro cerebro y para poder dedicarle tiempo. La belleza, pues, la belleza que Dios mismo busca, la hermosura en la que Él se encuentra y nos las transmite hoy. Yo creo que si con una palabra quisiéramos hoy, ahora sí que sacar una enseñanza, sería esa: la belleza, la hermosura en la que Dios se manifiesta, pues es en la oración. Dice que mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron pues 2 hombres conversando con él. El día de hoy en todas las iglesias orientales, occidentales, se celebra la Transfiguración. Es una fiesta que cae el 6 de agosto, llueve, truena, relampagueo. Hoy pues cae en domingo y por eso se celebra en domingo. Y en esto de que su cara se cambió, se transformó, el otro día checando el texto griego, viene la palabra metamorfeo, y de ahí viene la palabra metamorfosis, que es lo que conocemos, las famosas mariposas hacen su cambio, hacen de ser un gusano, pues comienzan a ser ya una criatura que vuela. Y precisamente la oración es la que nos hace dejar de ser criaturas rastreras y ponernos pues en esa dimensión de la espiritualidad, de la alegría, de la manera de ver la vida pues más desde una perspectiva espiritual cristiana. Ese es realmente el cristianismo. Dice que su ropa era muy blanca y brillante, y su rostro, ¿verdad?, también cambió de aspecto. Estos hombres que conversaban con él eran Moisés y Elías, que estaban rodeados también de un resplandor glorioso. Ya hemos hablado que Moisés, de hecho en la primera lectura hoy, también cuando él subía al monte a orar, él no se había dado cuenta, pero cuando bajó dice que los israelitas no soportaban verlo, ¿verdad? Mucha gente a veces cuando uno se empieza a acercar a Dios y su rostro, su actitud comienza a cambiar, mucha gente no soporta eso. Quisieran que la gente se comportara como todo se comporta para sentirse a gusto, ¿verdad? En estos días que ha salido la película a la luz de Sound of Freedom, Sonido de Libertad, pues mucha gente poderosa le ha caído como un balde de agua fría y bueno, por redes como Netflix, como otras, no han querido para nada comprometerse con esa película, porque así sucede, ¿verdad? Cuando la luz sale, se pone, hay gente que le gustaría vivir más bien en la oscuridad o que no se evidenciaran las situaciones que se están viviendo. Y así como eso podía enumerar más cosas. Pero sí, el Señor, pues, junto con Moisés y Elías platica. Moisés sería el ejemplo más claro, o uno de los ejemplos más claros de imágenes o prototipos de Jesús, porque Él liberó al pueblo de Israel. Jesús nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con Moisés sería uno de los representantes más claros del Antiguo Testamento. Por eso aparece hablando con Jesús. Y ya viene la narración como Moisés tuvo que ponerse un velo para poder, ahora sí que dejarse ver por los israelitas. Y cada que estaba en la presencia de Dios, pues su rostro resplandecía y salía y se ponía un velo y después ya era como podía hablar con el pueblo de Dios. Elías, ¿quién es este Elías? Elías es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Es menos conocido que Moisés. La mayoría conoce a Moisés, pero a Elías casi nadie lo conoce. Antes de que Jesús venga por segunda vez, como lo dice la segunda carta que hoy vemos, vendrá este tal Elías.
sobre todo es decir, habrá más profecía. Elías es el representante de los profetas, habrá más profecía. Hoy en día vivimos una nueva etapa, un florecer de una nueva profecía. Ciertamente en ese nuevo florecer puede haber muchas personas o algunas personas que se sientan profetas y realmente no lo sean, pero en general se coincide que hoy en día hay un nuevo despertar en la profecía de las diferentes iglesias. Y esto es importante, que tengamos oídos para escuchar a esa voz de Dios. El profeta Elías, pues, es el representante de los profetas y Moisés el representante de la ley, y están hablando con Jesús. Y sigue ese resplandor glorioso, y hablaban, ¿de qué es lo que estaban hablando? Hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a acontecer en Jerusalén. Era una reunión de negocios, ¿verdad? Están hablando de cosas de verdad importantes y de alguna manera lo estaban animando, motivando, y Jesús, pues conocedor de las Escrituras, está como revisando y viendo lo que le toca. Normalmente cuando buscamos compañía, platicar, a veces se evitan los temas fuertes, pesados, pero sí, son situaciones que uno tiene que hablar, situaciones familiares, situaciones difíciles en la sociedad, se tienen que enfrentar, pero claro, desde una perspectiva positiva y con esperanza. Mucha gente habla de cosas difíciles que vienen, pero a veces con un tono negativo. Más bien aquí la invitación es a siempre asumirlas con una actitud de esperanza. Bien, estaba por acá otro grupo de tres, Pedro, Santiago y Juan, que allí nos vemos reflejados cada uno de nosotros, y dice que aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, sin embargo permanecieron despiertos. Yo creo que aquí está bien importante esto de permanecer despiertos. Aunque veíamos en la parábola de la cizaña y el trigo que se durmieron y por eso llegó el enemigo y sembró mucha cizaña en la iglesia, en las iglesias, en el campo de Dios. Y bueno, Dios nos invita a estar despiertos. Estar despiertos significa usar en inglés se usa critical thinking, o sea, ser una persona que usa tu pensamiento crítico. Hoy en día mucho de la educación es simplemente aprender, pero no razonar, no digerir. Y algo bien importante, una de las skills que los estudiantes deben tener es ayudarlos a pensar. Yo fui maestro de filosofía, de ética en la universidad por mucho tiempo y mi principal trabajo era hacer pensar a los muchachos, que estrenaran su cerebro, ¿verdad? Y es algo bien importante, y yo por eso en mis homilías y de alguna manera trato de buscar eso, que pensemos, que la misma palabra de Dios, no para rechazarla, porque muchos se creen tan listos que dicen la palabra de Dios ya pasó de moda, ya no rige, porque eso fue para el pasado, ¿no? Más bien, con nuestro pensamiento, saber digerir la palabra de Dios y poder darla a entender a la gente pues, que está desorientada y que no conoce la palabra de Dios. Estar despiertos, pues, también es en oración, estar en oración, que es lo principal. El pensamiento crítico, no criticón, porque esa es otra cosa, ¿verdad? El pensamiento crítico es una persona que discierne, está muy ligado al discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual lo vas a lograr si tienes la palabra de Dios, si eres conocedor de la palabra de Dios y si haces oración. Y bueno, algo muy importante pues es el amor, tener una actitud de caridad, de amor hacia la sociedad, hacia las personas con las que uno está conviviendo. Hoy en día, aquí en nuestro país y en el mundo entero, yo por eso a veces los invito, ustedes mismos investiguen, pero ahorita se mueve mucho un término en la sociedad que se está queriendo, una ingeniería social, es el término woke, W-O-K-E, woke. Es como una actitud así como de
una cierta justicia social. Por eso es que hoy en día se busca mucho ese tipo de sociedad que a veces en muchas ocasiones va un poquito más manipulado. Hay una genuina, y yo estoy a favor de ella, una genuina justicia social que tiene que ver en cuenta la dignidad de la persona humana como imagen de Dios, como Dios lo creó, no como el ser humano a veces piensa. Pero más bien se ha manejado y es una especie de comunismo, una especie de demagogia, una especie de agenda, un wash brain, como se dice. Y yo creo que más que walk, el cristiano debe ser awake, debe estar despierto, lo que dice aquí. Y permanecieron despiertos, permanecieron awake y vieron la gloria de Jesús y a los otros 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. A veces sí, nos gustaría estar en un lugar más tranquilo, confort, aquí mismo estamos contentos, pero a veces una vez que probamos las mieles de Dios, hay que bajar al terreno. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, lo primero que se encontró es con varios problemas, y entre ellos contra Satanás, ¿verdad? Tuvo que expulsar a un demonio que estaba por allí dando lata. Y a veces uno quisiera, qué bueno que estamos aquí, es eso como, sí, es muy bonito, pero también tenemos que bajar a la vida diaria, al trabajo, al estudio, a llevar una vida, pues a veces de sacrificio, ¿verdad? Para poder rendir. Y esto es lo que Pedro dice: vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía, dice el evangelista. Y bueno, ya finalmente quiero terminar con la parte más importante, que es esa presencia de la nube y esa voz que sale de la nube. Esa voz que sale de la nube es precisamente de nuestro Padre Dios, del Padre Todopoderoso, del Padre Eterno, que dice: este es mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo. Escuchar a Jesús pues es lo más importante. Hoy en día también lo he insistido, y esto no me canso de decirlo porque es una manera también de que ustedes estén atentos. Hoy en día se camina más hacia una religión mundial, donde todas las religiones son buenas y te ayudan, etcétera, pero todos sabemos que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan salvarse. Y escucharlo, ¿verdad? Escúchenlo, dice el Padre, escúchenlo por favor a mi Hijo. Dios Padre ya nos dijo todo y lo dice en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Ahí está mi Hijo, en Él está la plenitud del ser humano, en Él está la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces no hay otra manera, solamente Cristo salva, solamente Cristo es la solución. Y sí podemos ser respetuosos de otras religiones, podemos de alguna manera tener un cierto grado de fraternidad, pero Cristo es el único que salva, y nosotros de alguna manera tenemos el compromiso de también hacer llegar a Cristo a esa gente que no lo conoce, porque ay de mí, diría San Pablo, si no evangelizo, si no llevo a Cristo. Esta nube también en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iba por el desierto, duraron 40 años, y por el día había una nube que los iba protegiendo del calor, y por la noche había una columna de fuego que les iba guiando para llevarlos hacia la tierra prometida. Esa nube que protege en el caminar de cada día es el Espíritu Santo. Fíjense, aquí está la Santísima Trinidad, está la voz del Padre, está la nube que es el Espíritu Santo y está Jesús mismo. Es la Santísima Trinidad, y esta nube pues nos guía, nos protege, nos da cobijo, nos trae agua. Estos días que hemos aquí, después de esos calorones, ¿verdad? De 102, 103, 104, por ahí algunos termómetros hasta 108 llegaron a marcar. Y bueno, pues esta lluviecita, estas nubes nos traen un poco de relax, de reposo, de vida, hasta los animalitos, ¿verdad? Por ahí, ardillas y todos que andaban sedientos,
Y dijeron, gracias a Dios, ¿verdad? A veces pueden ser hasta más agradecidos que los seres humanos. Entonces, el Espíritu Santo siempre está para animarnos, para protegernos, para darnos vida, darnos salud, darnos fuerza. Y finalmente, bueno, como a veces no estamos tan acostumbrados, así como los discípulos dice que tuvieron miedo. A veces nos puede dar miedo estar en la presencia de Dios, pero finalmente el amor de Dios que está con nosotros nos acompaña, nos da fuerza. No desconfiemos, tal vez algunos de ustedes estén pasando por momentos difíciles o de salud o económicos o a veces más difíciles, que a veces sobre todo tiene que ver con las relaciones humanas, ¿verdad? Cuando no hay entendimiento, pues eso fatiga mucho a las personas. Vamos pues a pedirle a Dios que nos siga guiando con su Espíritu Santo y que nosotros seamos despiertos, awake, y podamos vivir de esta manera guiados por la luz del Espíritu Santo, podamos seguir también ayudando a otra gente para que pueda conocer a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.